Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que para muchos es una fuente de fascinación, debate e incluso un poco de controversia, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que estas dos estrellas turcas nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, y fuera de ella, su conexión ha sido un torbellino de especulaciones, rumores y, para algunos, una confirmación de amor eterno. El título de nuestro vídeo de hoy, Hande y Kerem, amor eterno o ilusión, resume perfectamente la pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. ¿Es lo que vimos entre ellos algo genuino, algo que trascendió la ficción y se convirtió en un amor para siempre? ¿O fue quizás una chispa intensa pero pasajera, una ilusión alimentada por la magia de la pantalla y la admiración de sus fans? Vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta los momentos que nos hicieron suspirar y las situaciones que sembraron la duda. Y mientras nos preparamos para este viaje, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a empezar a desgranar esta historia. La historia de Hande y Kerem, esa que nos capturó desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkapm, o Lofis in the Air como se le conoce en muchos lugares. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. No era solo una actuación, ¿verdad? Había algo más. Esa chispa en sus miradas, la forma en que interactuaban, los gestos tiernos, las risas cómplices, todo apuntaba a que algo especial estaba ocurriendo detrás de cámaras. Recordemos esos primeros días de rodaje. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ellos compartiendo momentos de descanso, sonriendo, e incluso burlándose cariñosamente el uno del otro. Los fans, como suele ocurrir, se enamoraron perdidamente de esta pareja virtual y rápidamente empezaron a fantasear con que esa conexión fuera más allá de la pantalla. Y no los culpo, ¿quién no querría que un amor tan bonito visto en la televisión se hiciera realidad? Pronto los rumores comenzaron a circular. Y no solo rumores tímidos, sino afirmaciones más contundentes de que Hande y Kerem estaban saliendo. Al principio, como es normal, intentaron mantener un perfil bajo, esquivando las preguntas directas de la prensa. Sin embargo, las evidencias eran cada vez más difíciles de ocultar. Se les empezó a ver juntos fuera de los sets, en cenas románticas, paseos y hasta en viajes. Las cámaras de los paparazzi estaban siempre al acecho, capturando cada instante, y esas fotos, aunque a veces invasivas, alimentaban aún más la ilusión de los seguidores. Un punto clave en su relación pública fue cuando decidieron dar un paso más allá y hacerla oficial. En un evento, o quizás fue una publicación conjunta, no recuerdo exactamente el momento, pero hubo un punto en el que ambos admitieron, de una forma u otra, que lo suyo era real. Y eso, para sus miles de seguidores, fue una explosión de alegría. Nuestra pareja favorita de la televisión estaba junta en la vida real. Fue como si un sueño se hubiera hecho realidad. A partir de ese momento, su relación se convirtió en un constante tema de conversación. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, expresando su amor y apoyo mutuo. Se veía en cada publicación la admiración que sentían el uno por el otro, el respeto, y sobre todo, un profundo cariño. Los viajes que realizaban juntos, las celebraciones de cumpleaños, las menciones en entrevistas, todo confirmaba la solidez de su vínculo. Se les veía felices, radiantes, construyendo una vida juntos, o al menos, eso es lo que nos transmitían. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, se hizo eco de cada movimiento de la pareja. Se hablaba de planes de futuro, de vivir juntos, incluso de matrimonio. Era como si estuvieran construyendo la narrativa de un cuento de hadas moderno. Y como fans, ¿queríamos más que ver a nuestras estrellas favoritas ser felices? Su historia nos inspiraba, nos hacía creer en el amor, en la conexión auténtica que puede surgir entre dos personas. Pero como en toda historia que genera tanta expectación, siempre hay giros inesperados. El tiempo pasó y la intensidad inicial, ese brillo deslumbrante, pareció, para algunos, atenuarse un poco. Empezaron a surgir comentarios de que quizás la relación estaba pasando por altibajos. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes.
Las publicaciones en redes sociales de contenido romántico empezaron a escasear. Y aquí es donde entra el debate. ¿Qué sucedió? ¿Se terminó la magia? ¿Fue la presión de ser una pareja tan mediática lo que desgastó su relación? ¿O simplemente, como sucede en la vida real, las cosas cambian, los sentimientos evolucionan, y a veces el amor eterno se queda en una hermosa ilusión? Empecemos a analizar los indicios que nos llevaron a pensar que la relación podría estar en peligro. Hubo rumores de distanciamiento, de que pasaban más tiempo separados por compromisos profesionales. Es cierto que ambos son actores muy demandados y sus agendas suelen estar repletas. Pero la distancia, si no se gestiona adecuadamente, puede ser un factor importante en cualquier relación. También se habló de diferencias irreconciliables, aunque nunca se especificó cuáles eran. En la vida real las personas somos complejas, tenemos diferentes visiones del mundo, diferentes expectativas, y a veces esas diferencias pueden volverse insalvables, por mucho amor que exista. Y luego, llegó la noticia. Un día, de repente, se confirmó la ruptura. Fue un golpe para muchos de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de aquellos que no podían creer que el amor eterno se hubiera desvanecido. La noticia fue un recordatorio de que, por muy perfectas que parezcan las relaciones en la pantalla o en nuestras fantasías, la vida real es mucho más compleja. Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿fue amor eterno o ilusión? Analicemos ambas posibilidades con una mente abierta. Si hablamos de amor eterno, podemos argumentar que lo que Andy y Kerem vivieron fue una conexión genuina y profunda. El amor eterno no siempre significa estar juntos para siempre en el sentido literal, sino haber experimentado un amor tan fuerte y real que deja una marca imborrable. Quizás su amor fue real, intenso, pero las circunstancias de la vida, las presiones externas o simplemente el curso natural de las cosas, hicieron que no pudiera perdurar. Podemos ver en sus interacciones, en sus miradas, en el apoyo mutuo que se demostraban, la prueba de que hubo un amor verdadero entre ellos. Sus fans creían en ello porque veían la autenticidad. Por otro lado, si nos inclinamos por la idea de la ilusión, podríamos pensar que su relación fue un producto maravilloso de la química en pantalla, magnificada por la admiración de sus seguidores. En el mundo del espectáculo es fácil que la línea entre la ficción y la realidad se difumine. El amor que interpretaban en la serie era tan convincente que los fans querían que se trasladara a la vida real, y quizás, en cierto punto, ellos mismos se contagiaron de esa ilusión. La presión de las expectativas, la atención mediática constante, pueden ser factores que jueguen en contra de una relación incipiente, creando una burbuja que al estallar, revela una realidad diferente. Es importante recordar que no tenemos acceso completo a sus vidas privadas. Lo que vemos, lo que leemos, son fragmentos, interpretaciones. Ellos son personas reales con sus propios sentimientos, sus propias batallas, sus propias decisiones. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Andy y Kerem nos ha cautivado a todos. Nos ha hecho soñar, nos ha hecho creer, y también nos ha enseñado una lección valiosa sobre la naturaleza del amor y las relaciones, especialmente en el ojo público. Creo que una de las razones por las que su historia resonó tanto es porque representaron, para muchos, el ideal romántico. La pareja perfecta, la química innegable, el amor que florece de la pantalla a la vida real. Y cuando esa ilusión se rompe, el impacto es aún mayor. Tal vez la verdad se encuentre en un punto intermedio. Quizás hubo amor real, una conexión profunda, pero también hubo elementos de ilusión, o simplemente, las realidades de la vida profesional y personal impidieron que ese amor se solidificara en algo eterno. No podemos juzgar, solo observar y reflexionar. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron Andercel y Kerem Bürsin como pareja en sus seguidores. Crearon un fenómeno fan, una comunidad que los apoyó incondicionalmente. Y eso por sí solo es algo digno de reconocer. Nos dieron momentos de alegría, de esperanza, y nos hicieron parte de su historia, aunque fuera a través de las pantallas. Y al final del día, independientemente de si su amor fue eterno o una ilusión pasajera, lo que importa es el legado que dejaron juntos. La química que mostraron en Senkalkapm es legendaria y seguirá siendo recordada. Las lecciones que aprendimos de su relación, tanto de sus momentos felices como de su eventual separación, son valiosas. Nos recuerdan que el amor es un viaje complejo, lleno de altibajos, y que la vida real rara vez se parece a los cuentos de hadas.
Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hemos explorado la fascinante relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, desde su conexión en pantalla hasta los rumores, la confirmación de su noviazgo y, finalmente, su separación. Hemos debatido si su amor fue eterno o una ilusión, analizando los indicios y las posibles razones detrás de cada escenario. Lo que queda claro es que su historia ha cautivado a millones, inspirando esperanzas y reflexiones sobre la naturaleza del amor en el ojo público. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta historia juntos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue amor eterno o una ilusión? ¿Qué momentos de Hande y Kerem recuerdan con más cariño? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que aporta valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.